estudiando en educación cristiana la importancia de Jesús. Y yo les preguntaba el jueves, ¿qué fue lo más importante? ¿Que haya muerto o que haya resucitado? ¿Qué es lo más importante? Y casi no es, miren, eso no es lo más importante. Pastor, ¿qué está diciendo? Esto es una herejía. ¿Cómo no es lo más importante? ¿Saben qué es lo más importante que hizo Jesús? Obedecer al Padre. Porque si Él no hubiese obedecido, no hubiese sido crucificado. Entonces la obediencia del Señor Jesús a su Padre es importante. Y por obediencia y amor hacia nosotros fue crucificado. Y por amor a nosotros fue resucitado. Y hay una promesa que dice que todos los que creen, junto con Él seremos resucitados. La vida tiene otro horizonte. La vida no termina ahí en Hornos y Rodríguez. Esa es una etapa de la vida. Para los que no conocen Hornos y Rodríguez, les digo, no termina la Chacarita. Esa es una etapa de la vida. Y qué lindo es poder construir creyendo en Jesús y con una mirada eterna. Yo miro a mi señora y sé que la voy a tener eternamente. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. ¿Y cuántas mujeres dicen amén? Amén. Y a mis hijos, que también abrieron su corazón a Jesús, los voy a tener eternamente. Pero también te quiero decir algo, a vos también te voy a ver eternamente. Y eso está bueno, para la gracia y la gloria de nuestro Señor. Adriana tiene algo para nosotros, para compartir, así que le voy a pedir que pase. Buen día a todos, Dios los bendiga y muy felices Pascuas. Y no es Adriana la que tiene algo para compartir, es el GDA de los viernes y jueves. Así que pasen las chicas, pasen. Me faltaron algunas hoy. ¿Lees uno? Sí. Y por allá está Karina también. Vamos, Cari. Sí. ¿Y Cristina pasó? Sí. ¿Qué más? Lore, dale. Bueno, pélense una de las dos, la que pueda leerlo. Bueno. Ah, perfecto, no te había visto. Vamos a traer esta para el medio. Bueno, como todos sabemos, hoy es un día especial, es el día en que recordamos la resurrección de Jesús. Pero nosotras quisimos traer algunos versículos que nos ayuden a tener esa memoria de qué se celebra en el día de la Pascua. Porque los judíos sabemos que celebraban la salida de Egipto, donde el Señor los libró y pudieron ser, después estuvieron 40 años en el desierto, y ellos siguen recordando esa Pascua en la que fueron libres. Pero nosotros como cristianos sabemos que la verdadera Pascua es Cristo. Para nosotros la verdadera Pascua es Cristo, porque Él fue el Cordero perfecto que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a ir poniendo unos cartelitos con unas frases, con un acróstico que acá armamos con las hermanas, y leer unos versículos que nos recuerden, que nos hagan traer... ¿Dónde está Mirta? Mirta no pasó. ¿No querés pasar? No quiere pasar. Bueno, hoy estoy rompiendo la hojita.
Bueno, unos versículos que nos ayuden a recordar el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a... Vamos a poner el primero. Que dice perdón de pecados. La Pascua trajo para nosotros el perdón de los pecados. ¿Quién tenía para leer el versículo de Efesios 1:7? Dios les bendiga. Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Amén. En Cristo tenemos un amor demostrado. Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. ¿Quién tenía el versículo? Buenos días, hermanos. En Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Cristo fue el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que fue a la cruz por cada uno de nosotros. ¿Quién tenía el versículo de Apocalipsis? Apocalipsis 5:2 dice, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Aquí dice un sacrificio perfecto y vamos a escuchar Hebreos 10:12. ¿Quién lo tenía? Hebreo 10:12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y vamos a la última. Que dice acta anulada, y la cita está en Colosenses 2:14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Amén. ¿Qué les parece si tenemos una oración y le pedimos al Señor que Él mantenga esto siempre presente en nuestro corazón? Porque hizo un sacrificio muy grande Jesús por cada uno de nosotros. Entonces tengamos presente que en Él tenemos el perdón de los pecados, que su amor fue demostrado grandemente, que tenemos la salvación y la vida eterna en Cristo, que Él fue el Cordero perfecto, hizo un sacrificio perfecto y que con ese sacrificio perdonó todos nuestros pecados. Amén. Le voy a pedir a Ana si ella tiene una oración. Oramos.
Gracias, gracias Señor Jesús, porque la Pascua tiene sentido por vos, Padre. Gracias Señor Jesús por haber derramado esa sangre preciosa por nuestros pecados, Señor. Gracias porque cumplís cada una de tus promesas, Señor, porque al tercer día resucitaste y venciste la muerte, Señor. Gracias por hacernos vencedores juntamente contigo, Señor. Gracias por tu amor eterno, infinito, Señor, que nos hace creer por fe que vamos a estar para siempre con vos, aún más allá de la muerte física, Señor. Gracias, gracias, Padre, por esta Pascua, Señor. Papá, que podamos transmitir eso siempre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe a mostrar que Jesucristo vive, que verdaderamente ha resucitado. Te alabamos, Señor, te alabamos porque sos el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque estás sentado a la diestra del trono, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestra vida. Gracias por esta Pascua, Señor, de resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. ¿Me habilitan este micrófono? Bueno. Ramona, Marta. Vicky. Marta, te estamos esperando. Arriba, Ramona. Ramona, arriba. Bueno, Iglesia, queremos compartir con ustedes una canción que la verdad no creo que la conozcan, pero bueno, vamos a probar. ¿Vamos? Do. Cristo celebrar, celebrar a Cristo celebrar. Resucitó, resucitó, Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar
celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. ¿Lo cree, iglesia? Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Hey, vamos a celebrar. Hey, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar, hey, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Vamos a ponernos de pie, ponete de pie. Vamos a hacer un desorden santo. Decirle que está al lado tuyo, felices Pascua, Él vive. Amén. Felices Pascua, Él vive. Felices Pascua, Él vive. Felices Pascua, Él vive. Felices Pascua, Él vive. Él vive. Che, el ventilador me vuela poco pelo que tengo. Ahora lo apagamos. Nada. Todas son bienvenidas. Ah, bueno. Ya saludamos. Les hago una pregunta. ¿Ponemos un poquito los ventiladores? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a apretar el botoncito del ventilador.
buscas con algún muchacho y me pones la mesa acá. Quédate ahí, tócame despacito. Despacito. Bien, ahora lo pillo y lo saco. Gracias. Gracias. ¿Todo bien? Vamos tomando nuestros asientos y a todos les decimos, ¿qué le decimos a todos los que hoy nos están visitando? Bienvenidos a la casa del... Mire, si yo voy a una casa y me reciben así, no entro. ¿Cómo lo decimos entonces? Bienvenidos. Amén. Y como dice ahí mi hermano Jorge, no es lo mismo cuando vos no venís. Así que sepas que para nosotros sos muy importante, que podamos compartir juntos la palabra de Dios, adorar a Dios y bendecir su nombre. Así que sepas esto, que nos produce una alegría inmensa, más contento se pone Dios, que podamos disfrutar todos juntos, los hermanos, en armonía, como dice la palabra. Hoy quería compartir con ustedes una cronología de la última semana de Jesús. Y a través de algunos versículos ir hablando de lo que pasó ese domingo anterior, el lunes, martes, miércoles. Y así vamos a ir desarrollando un poco lo que es todo lo que significa Semana Santa. Sin Jesús no hay Semana Santa. Así que para nosotros la Pascua es Jesús. Y aprovecho y quiero felicitar a todos. Si nombraría a algunos sería injusto porque fueron muchos. Han decorado el fondo en el desayuno precioso. A todos los que han traído esas cosas tan ricas, yo me comí una galleta impresionante. Qué rica que estaba. Así que les doy gracias a todos los que de su lugar pusieron su granito de arena, tanto en la decoración como en compartir el desayuno en esta mañana. Así que la gloria y la honra siempre sean para el Señor. Nosotros recordamos el domingo último de la resurrección como el día de Ramos, ¿verdad? Así que ese domingo es cuando Jesús entra a Jerusalén de una manera triunfal. Y en Mateo 21, versículo 9 nos dice así: tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué expectativa? El jueves hablaba de las expectativas, ¿no? Un poquito. ¿Qué expectativa tenía esa gente cuando lo miraba a Jesús? Creo que una gran mayoría lo miraba como ese que iba a ser su libertador, como ese Moisés. Ellos vivían bajo la autoridad romana, bajo el imperio romano. Y a veces nosotros escuchamos mucho hablar de Jesús. Y desde chiquito celebramos la Pascua y cuando éramos chiquitos esperábamos el huevito, pero el huevito no es la Pascua. O esperábamos que amasara la abuela y hoy comer unos buenos fideos, pero la Pascua no es comida. O tal vez encontrarnos con los primos, con los parientes, con los amados que no nos veíamos por ahí hace un tiempo y es el momento junto para ver la familia. Y no es eso la Pascua. Nosotros la podemos comprender que esta gente que salió a recibir a Jesús y le ponían sus capas y le hacían una alfombra, tenían una mirada distinta
de lo que era Jesús. Dios quiera y el Espíritu Santo también nos guíe en esta mañana y nos revele el verdadero significado de la Pascua para nuestras vidas y el verdadero significado que tiene o que puede llegar a tener Jesús en esta Pascua. Así que, si lo mirábamos tal vez de alguna otra manera, tenemos que aprender y que Dios nos guíe a poderlo mirar a Jesús como nuestro Salvador. Una de las cosas que a mí me inquietaban cuando era joven, porque una vez fui joven, ¿sabía? Una vez fui joven. Y peinaba hasta por acá el pelo. Y hay algunos hermanos que dan testigo de esto. A mí me inquietaba y me parecía injusta la muerte. Porque yo decía, los buenos se mueren y los malos también. Unos mueren en cama de colchón de doble espesor y otros moran en un colchón más chiquito, pero como que la muerte era el fin de todo, que ser bueno, ser malo era lo mismo, hasta que un día me encontré con este Jesús. Y cambió mi vida, porque cambió mi horizonte. Y aprendí que esta es una etapa de la vida que Dios me creó para vivir eternamente con Él. ¿Se acuerdan que el jueves hablábamos de esto, no? ¿Cuál es la intención de Dios para con nosotros? Algunos creen y dicen, para que tenga plata, un buen auto, está bueno eso, ¿no? Una linda familia, para tener un buen título o economía. La intención de Dios es que vivas eternamente con Él. Y para eso lo envió a Jesús. Y por eso hoy recordamos las Pascuas. Y llega el día lunes, Jesús entra en el templo y todos recordamos ese momento cuando Él entra en el templo y encontró que la casa del Señor la habían convertido en un negocio, ¿no? En una casa de cambios. Y dice ahí en Mateo 21, 12 y 13, Jesús entró en el templo y echó allí a los que compraban y vendían. Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por eso, en este año, yo le decía a la iglesia, tenemos que comprender que tenemos que orar más. Orar es hablar con Dios. Y comprendamos que por ahí, aquí en la iglesia, hay muchas actividades y yo veo ahí a los técnicos ocupados del tono, al otro que la guitarra suene bien. Y está bueno, no tiene nada de malo eso, ¿no? Y prepararse es lo correcto. Pero tenemos que entender a quién entronamos acá. Y nunca perder ese objetivo, que acá entronamos solamente a Dios. Adoramos la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese es tiene que ser nuestro motor para venir los domingos o el día que haya reunión, para venir a alabar, escuchar su palabra y honrar su nombre. Así que yo les invito a que hagamos de esta casa un lugar donde la gente conozca a Jesús. Todo lo demás es importante, pero no olvidemos lo más importante. Les voy a contar un cuentito que yo aprendí, el cuentito de una araña. Hace poquito se lo conté a un muchacho. ¿A quién se lo conté? ¿A vos, Leo, te lo conté? ¿El cuentito de la araña no? ¿A quién le conté el cuentito de la araña? ¿A vos te lo conté, Darío? Bueno, entonces a vos no te lo voy a contar, Darío. No es poliés. Dice que había una araña de esas arañas perfeccionistas. Vieron que hay gente que es perfeccionista, ¿no? Yamila, ¿dónde está? Esta araña era perfeccionista, más que Yamila todavía. Entonces cada rombo que hacía tenía que ser proporcional, ¿viste, Marquito? Tenía que ser igual, tener la misma medida. Así que ella empezó a tejer con paciencia, con dedicación, con tiempo, midiendo, e hizo una tela de araña perfecta. Vos de donde la mirabas, ¿no? Veías la perfección. Caía el rocío, brillaba la tela de araña, hasta el rocío respetaba la simetría.
Pero dijo la araña, hay un hilo que viene desde arriba hasta abajo, pero es el único hilo que no está en sintonía, no está diametralmente como todo lo demás. Así que dijo la araña, lo voy a cortar. Y cortó ese hilo. Y la araña, toda la telaraña, se cayó. ¿Qué quiero enseñar con esto que podamos aprender? Que a veces nos llenamos de costumbres, de hábitos, de formalismo y nos olvidamos lo esencial por el cual venimos a la iglesia, que es Jesús, que es predicar su palabra. Entonces, sin darnos cuenta, a veces nos parecemos a esa araña. Nos llenamos de amigos, de actividad, de un montón de cosas, pero nos olvidamos de lo principal, de que sustenta mi vida, que es ese hilo principal entre Dios y el hombre y Dios. Diciéndolo más entre nosotros, entre vos y Dios, Dios y vos, entre yo y Dios, Dios y yo. Pasamos al martes. Jesús está enseñando en el templo y ahí lo cuestionan, ¿no? Y leemos Mateo 21, 23 al 27. Jesús enseña en el templo. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo con autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Él respondió, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contesta, le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque tendremos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y esto también quiero que me sepan interpretar. Yo soy antirreligión, porque la religión nos llena de costumbres, de hábitos, en los cuales nos pone un límite en nuestra vida espiritual. Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Relacionarse con cada uno de nosotros. La religión nos llena de costumbres, de hábitos. Hoy, esta semana vamos a la iglesia porque es Pascua, en Navidad vamos a celebrar el nacimiento, cumplimos con nuestros diezmos, ofrendas, cumplimos con un montón de procesos que nos convertimos en religiosos. Y Dios quiere de cada uno de nosotros relacionarse. Quiere intimidad. Nos enseñaron a un Dios lejano. Nos enseñaron a un Dios de cuando hay un acontecimiento especial, nacimiento, o parte un ser querido, o un casamiento. Y Dios es un Dios de todos los días. Amén. Decirle que está al lado tuyo. Es un Dios de todos los días. Amén. Contesta Jesús en el versículo 42, le dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras las piedras que desecharon los constructores a ser la piedra angular? Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregarán a un pueblo que produzca los frutos del reino. Frutos del reino. ¿Saben lo que significaba la piedra angular? ¿Hay acá un constructor? ¿Alguien que hizo su casa o algo por el estilo? Nadie. Vos, Enrique, hiciste tu casa. Bueno, no hay nadie más. Bueno, bueno. Me quedo más tranquilo. ¿Qué era la piedra angular? Cuando uno construye, toma un ángulo de la casa, el cual, acá tenemos un casi arquitecto,
toma ese ángulo y esa es la piedra angular. Y de ahí nacen todas las paredes. ¿Cuál es la pared o el ángulo de referencia? Ese que tomaron. Esa era la piedra angular. Ellos tomaban tal vez una montaña o una piedra que estaba, pensemos que eran lugares pedregosos, una piedra por ahí escondida, y desde ahí empezaban a construir lo que era la propiedad. Entonces esa piedra angular era la que iba a marcar las paredes derechas y la altura por la cual podían tener. ¿Quién es la piedra angular en nuestra vida cuando queremos construirla? Que sea Jesús. Y sobre Él podemos tener la construcción de nuestra propia vida. Yo siempre le digo a mi señora, cuando a veces charlamos, y ella me dice, haz esto, haz lo otro. Digo, mira, Adri, está todo bien, pero yo sé que un día yo voy a estar cara a cara delante del Señor. Y yo no le puedo decir, pero me lo dijo Adrianita. Yo voy a ser responsable de mi vida. Decí conmigo, yo voy a ser responsable de mi vida. Delante del Señor, yo voy a rendir cuenta. No va a rendir cuenta Adrianita. Entonces esto nos tiene que traer un temor santo, santo, sin faltarle el respeto, sin pensar que a veces tiene mucha razón y que a veces yo no lo hago y ella tenía razón. Pero si me equivoqué yo. Siempre si nos debemos equivocar, equivocate con tu cabeza, con tus sentimientos. Porque un día le vamos a tener que rendir cada uno cuenta a Dios. Después de exponer estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Pasamos al día miércoles, ¿no? Jesús advierte a sus discípulos que Él será entregado, crucificado debido a lo corrupto del liderazgo. Y entonces Mateo 26, versículo 1, narra lo siguiente. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. También ese día suele un acontecimiento muy lindo y muy importante, protagonizado por una mujer. Jesús en Mateo 26, versículos 6 y 7 dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su pie, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Esa mujer adoró a Dios con lo que mejor tenía. A veces lo mejor que tenés no es algo material. Si bien este era un perfume, yo creo que esta mujer lo roció con un perfume de su propia vida, de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio. Y eso es lo que quiere Jesús, tu vida, para que Él se pueda glorificar. Y que cada uno de los cristianos, en donde Dios nos lleve, llámale trabajo, colegio, vecinos, familia, de nuestra vida, o de nuestro testimonio, como nosotros decimos, o de nuestro andar, la gente pueda oler un perfume que sea el perfume de Jesús. Que puedan ver a través de nosotros el testimonio de que Jesús vive, que se respire. Dice que cuando caminaban los discípulos, a ellos los conocían, porque era algo distinto. Que Dios nos dé ese perfume distinto para que las personas que nos rodeen
puedan ver la luz de Cristo a través de nuestra vida. Y en el versículo también Mateo 26, 14 al 16, dice: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Y pasamos a un día hermosísimo, que es el día jueves. Y en Lucas 22, versículos 7 y 8 dice: y cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Yo siempre pienso que Jesús, ese momento que ahora lo vamos a recordar, que estuvo en intimidad con sus discípulos, ¿cómo se pudo sobreponer sabiendo lo que había de venir? Por eso era el Hijo de Dios. A veces, ¿vieron que tenemos que ir al otro día al dentista? Ya nos duele toda la boca, ¿no? O cuando tenemos que dar un examen, o cuando tenemos que pasar una situación y sabemos que eso va a ser en 2 o 3 días de nuestra vida, entramos a veces en pánico, ¿no? Y yo admiro esta porción de Jesús, esta calma, esta tranquilidad, sabiendo por dónde iba a pasar, cómo Él sigue discipulando a sus amados, cómo Él sigue transmitiendo la paz que Dios les da, cómo Él sigue transmitiendo el propósito de Dios para aquellos que eran sus discípulos. También lo que recordamos es la cena del Señor, que hay grandes cuadros, ¿no? La última cena del Señor. Dice la palabra que esto no se hará de nuevo hasta que Él venga, para Él. Pero es una ordenanza que nos dejó a nosotros tomar la cena del Señor. Pero acá en Lucas 22 tiene unos párrafos profundos que más de una vez, sirviendo la cena, me han hecho llorar. Como dice el tango, se me cae un lagrimón. Pero de pensar de la ternura y con el amor que el Señor Jesús abrazó a sus discípulos. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. He tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y con este espíritu vamos a tomar la cena del Señor en esta mañana. Yo le voy a pedir a los facilitadores que me acompañen. Luba, ¿me acompañás? Jorge, ¿me querés acompañar? Enrique, ¿me querés acompañar? Jorge. Y vení, Lili, también. Sin perder el espíritu por el cual y el trayectorio que veníamos haciendo, quiero volverles a leer esto. He tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes. Las palabras del Señor son vivas y eficaces, y yo quiero que las tomes para vos. En esta mañana, Jesús quiere compartir la Pascua. En eso, ellos recordaban a través del pan, que nosotros recordamos que es el cuerpo de Cristo,
Ellos recuerdan la salida de Egipto, donde a través de aquella salida que Moisés los libera, ellos fueron libres, rompieron cadenas de esclavitud, pudieron soñar con una tierra nueva, con un tiempo nuevo para su vida. Y a veces nos preguntamos, ¿quién puede tomar la cena? Aquellos que creen en Jesús. La cena es el momento crucial, como decía el jueves, para volver a empezar. Es el momento más importante para nosotros en esta reunión, porque la cena habla de esa intimidad, de estas palabras que yo leí, habla de esta relación entre Jesús y yo y Jesús, porque Él nos está diciendo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes. Ahora la vamos a compartir. Y algunos tal vez se pregunten esta mañana, yo vengo de otra iglesia, a mí me invitaron por primera vez, ¿puedo participar del pan y el vino? Yo lo único que te voy a decir es lo que dice la palabra del Señor. Nadie está obligado a participar del pan y el vino. Pero si vos crees en Jesús como tu Salvador, te invitamos a que participes del pan y del vino. Dice la palabra que aquellos que toman indignamente del pan y del vino, comen para sí juicio. Y sigue diciendo la palabra, unos duermen, otros se enferman. Porque no es un acto o un rito o una religión participar del pan y del vino. Es un acto de fe, donde yo cuando lleve el pan a mi boca le voy a dar gracias a Jesús porque Él ocupó el lugar que yo merecía en la cruz. Y cuando lleve el jugo de la vid a mi boca, yo le voy a estar dando gracias porque sé que esa sangre derramada no fue por otro, fue por mí. Y si no podemos hacer esto, estaríamos tomando y participando del pan y del vino de una manera indigna, porque no creo. A eso se refiere. Tal vez alguno se pregunte, yo reconozco que no soy la mejor persona, porque hay cosas que hay dentro de nuestro corazón que solamente Dios y yo sé lo que he hecho o lo que he dejado de hacer. Este es el momento, si crees en Jesús, de reconciliarte con Dios, de hacer la paz con Dios. O sea que lo único que nos limitaría a participar de la cena es si creo en Jesús como mi Salvador o no. Lo demás es una relación íntima y personal que tiene cada uno en su ser interior con Dios. Así que, haciendo estas aclaraciones y tratándote de ayudar para que puedas discernir lo que Dios está buscando en tu vida en esta mañana, yo le clamo al Espíritu Santo que se pasee en los bancos y que si tenés dudas en esta mañana le entregues tu vida a Jesús y puedas participar del pan y del vino. Así que yo le voy a pedir a mis hermanos que ellos me vayan a ayudar. Y a aquellos que van a participar de la cena, les invito a que se pongan de pie. Mis hermanos le van a alcanzar los elementos. Por favor. Enciende una luz, déjala brillar,
la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice, Con Adri vamos a compartir el participar la cena con ustedes. dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en el versículo 19. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió, se los dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Hagámoslo en memoria de Jesús.
En el versículo 20 dice, de la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Tomemos también de la copa en memoria de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Dice que después de haber cenado el Señor y haber compartido este tiempo, yo les voy a estar leyendo Juan 13, versículo 4. Así que se levantó de la mesa, Jesús se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Pueden tomar asiento, por favor. Vemos lo notorio de la humildad de Jesús. Este jueves hemos celebrado este acto, hemos tomado la cena y hemos lavado los pies. Y hemos honrado a nuestros mayores. Y le doy gloria a Dios por la honra que la iglesia el jueves realizó con sus mayores. Simboliza humildad, simboliza servicio, simboliza bondad, simboliza generosidad, simboliza desinterés. Y déjenme acotar algo al margen. Mío, cuando uno hace un examen o algo y pone algo al margen, déjenme acotar algo al margen. Qué distinto sería el mundo si aquellos en donde estén como eminencia entendieran esto de Jesús.
pudieran gobernar con humildad, entendiendo que ellos se deben hacia los demás, prestarles servicio y no servirse del cargo. Qué distinto sería si ellos gobernaran con bondad, con generosidad y desinteresados. Pero no lo quiero llevar solamente al ambiente político, sino también al ambiente laboral. Tal vez a vos te toca tener autoridad sobre los demás. Que nos quede siempre fresco esto. Que si un día tenés autoridad en algún lugar, lo copiemos a Jesús. Seamos humildes, prestemos servicio, bondad, generosidad y ser desinteresados. Y ya llegó el viernes, un día, yo cuando era joven, los viernes, no había cosa que prendiera que no había música sacra. Todo era música sacra, no había nada. Porque se recordaba a un Jesús muerto. Y si bien Jesús murió, sabemos que lo más importante es que resucitó. A veces cuando vemos a ese cruz crucificado, pareciera que nos da lástima. Porque muchas veces simboliza la derrota. Y el Señor es más que victorioso. ¿Saben por qué nosotros en la cruz no lo tenemos a Jesús? Porque resucitó. Dice un versículo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. ¿Y cuánto podemos testificar que Jesús vive y vive en nuestro corazón? Si es un aplauso, que se escuche desde el cielo. Amén. Así que llegó el viernes, lo sentenciaron a muerte. Y en Mateo 26, 57, en adelante dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron dos que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significa esto? Estas denuncias en tu contra. Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo sobre las nubes del cielo. También ese día recordamos la negación de Pedro. Lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Judas vuelve a los religiosos y les dice pecado y entregado sangre inocente. Tira el dinero, huye y se ahorca. Y así algunos acontecimientos más que han sucedido. Y llegando ya a la crucifixión, dice el centurión, ayer vimos una película hermosísima con respecto a esto. La mirada de un centurión, la mirada de alguien que no era judío, de alguien que miraba de afuera y veía todos los acontecimientos. Y cuando Jesús es sepultado y Él resucita, suele haber 2 versiones, una que resucitó y otra que sus seguidores le habían robado el cuerpo. Y Él se propone, en esa película muestra que se propone a buscar la verdad. Hasta que la verdad fue cuando Él se encontró con Jesús. Y quiero insistir con esto.
nosotros somos honestos con nosotros mismos. Busquemos la verdad. No te quedes con la prédica de un pastor o de que alguien predica, sino buscalo a Jesús. Tal vez en tu intimidad, tal vez en el baño, o en la pieza, o en algún otro lugar. Arrodillate, decirle: Señor, si vos existís, yo te quiero para mí. Es bueno encontrar la verdad en Dios, porque Dios nos cambia el día, la vida, el andar. Así que al ver estas cosas, el centurión y los que estaban con él tuvieron miedo y exclamaron: ciertamente este hombre era hijo de Dios. Los soldados vienen y rompen las piernas de los dos ladrones y hieren el costado de Jesús con una lanza. Al instante le sale sangre y agua. Y en Juan 19:36 nos dice la palabra: esto llevó a cabo la Escritura: no será quebrantado uno de sus huesos. Él fue traspasado por nuestros pecados. Esa noche un hombre llamado José pide el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una tela y lo pone en un sepulcro donde nadie ha sido puesto todavía. Eso se encuentra en Lucas 23:53. Y pareciera que cuando sellaron la piedra terminaba la película de Jesús. Los fariseos creyeron que se había acabado la historia, que habían cumplido con su cometido, sin darse cuenta que lo que habían hecho era el cambio de la historia. Porque la historia misma hoy nos habla de un AC o un DC, antes de Cristo o después de Cristo. Y así como Cristo cambió la historia de la humanidad, es el mismo Cristo que quiere cambiar nuestra historia para bien, para que reine la paz, para que reine el gozo, para que podamos romper cadenas de ataduras. Una vez recuerdo el mensaje del pastor Roberto. Los que no lo conocieron, ténganme paciencia. Fue mi pastor 28 años, así que ténganme paciencia. Él predicaba sobre las cárceles de alma. Porque cuando hablamos de la cárcel la graficamos fácil, unos palotes de hierro, pero hay cárceles de alma, donde está la depresión, la tristeza, la angustia, la falta de perdón, donde eso nos limita, no nos deja desarrollar, no nos deja crecer, donde nos trae ese sabor amargo en nuestra garganta, o a veces esa ansia de venganza, o de hacer justicia por mano propia. Esos son cárceles también que hay en nuestro ser. Y Jesús, tengo la buena noticia, Jesús vino a romper esas cárceles. Por eso cambia la historia de las personas cuando le permitimos que Él entre en nuestro corazón. Así como cambió la historia de la humanidad, también puede cambiar nuestra historia. Y yo puedo decir que yo era alguien antes de Cristo y ahora soy otra persona después de Cristo. Me falta mucho, muchísimo. Pero yo sé que soy otra persona en Cristo Jesús. Y cuando tenía 16 años, el Señor Jesús comenzó a escribir una historia nueva en mi vida. Llegamos al sábado, se envía a la guardia a vigilar el sepulcro, porque recuerdan las palabras de Jesús, que dijo que después de 3 días resucitaría. Eso se encuentra en Mateo 63. Y llega a la tumba, el día tercero, donde María con otras van al sepulcro. Era por costumbre ir al sepulcro a llevar perfume, a ver cómo estaba el difunto. Y dice en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron
que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Creemos en un Cristo vivo, que transforma personas, que puede cambiar tu vida. Ser cristiano no es vivir en un color de rosa. Ser cristiano es tener a Cristo y sobre todo asegurarnos la vida eterna, que todo lo que vamos a hacer en esta tierra tendrá eternidad. Así que no busques en la religión, porque la religión es muerta. No busques en otro lugar. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hay un refrán que nosotros usamos, decimos que todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos no te llevan a Dios. Hay un solo camino y hay una sola verdad que te lleva a Dios. Y ese es Jesús, que dio la vida por vos y por mí. Y acordate, frente a tus luchas, frente a tus cosas cotidianas, acordate que buscas a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y aunque la vida no te sonría, y aunque tengamos que pasar por valle de sombra, dice el Salmo: no temeré mal alguno, porque yo sé en quién he creído. He creído en este Cristo, que está más vivito que nunca. Si estuviéramos solos, diríamos: está vivito y coleando. Por eso quiero terminar en esta mañana con este versículo. Dice que ellas estaban asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos, los ángeles, les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Amén. La gloria sea para Dios. Y si es un aplauso para Él, dale lo mejor que tenés.